Amén. Bendecido sea este día, bendiciones para los que nos escuchan, los que nos sintonizan esta mañana y para los que nos van a ver en la posteridad. Esperamos que esta palabra les llegue a sus vidas, que los ilumine, que los asombre. Sí, capaz que está un poquito fuerte, Gustavo. Quiero presentar esta mañana que por título le di a la enseñanza, a la predicación, el mensaje, testigo falso o falso testigo. ¿Por qué? Porque quiero que me acompañen en esto que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo y hoy que conmemoramos especialmente la Santa Cena, la Cena del Señor. Quiero que me acompañen a ver en varias citas bíblicas, en el libro de Mateo, ¿sí? ¿Por qué este título? Principalmente la vida de nuestro Señor Jesucristo, la que ya todos más o menos conocemos, siempre descubrimos cosas nuevas cada vez que leemos los santos evangelios y el testimonio de sus apóstoles, ¿no? De sus discípulos también. Cada vez que hacemos esto descubrimos cosas nuevas, pero nadie está ajeno a lo que significó la vida del Señor Jesucristo en términos de revolución, ¿no? Sí, Él llegó a revolucionar un pueblo que lo esperaba, quizás lo esperaba de otra manera y lo sigue esperando de otra manera. ¿Sí? Pero Él, al fin y al cabo, vino a revolucionar este mundo. ¿Sí? En los sucesos últimos antes de lo que significó la crucifixión del Señor Jesucristo, en el último día especialmente, la última semana, vemos que el pueblo de Dios el domingo lo estaba venerando, el viernes lo estaba crucificando. Es un sub y baja de emociones, ¿no? Nos podemos representar un poquito, ¿no? En eso, en muchas actitudes que tenemos, y no hablando solamente de lo espiritual, en todo sentido somos muy parecidos. De repente apuntamos al pueblo judío en su momento y nosotros hubiésemos hecho lo mismo quizá, y no sé si peor. Pero bueno, él siempre, a través de esta revolución que él quiso traer, él siempre se rodeó de falsos testigos. Y a veces no le damos mucha importancia a eso. Vemos la traición en todo sentido, ¿sí? A través de su última semana antes de ser crucificado, vemos la traición. Pero especialmente él fue rodeado de falsos testigos esa última semana. Era a propósito, claramente. Pero quiero que me acompañen y revisemos esto un poquito. Varias citas en donde nos dan ejemplo de los falsos testigos que rodearon a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, 14 y 15. Dice, el primer gran falso testigo, ¿no? Judas ofrece entregar al Señor. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle al Señor Jesucristo. Vemos al gran falso testigo, ¿no? Que es el más memorable, Judas Iscariote, el que entregó por 30 monedas de plata, que solamente esas 30 aparecen detalladas en el libro de Mateo, como curiosidad, en los otros libros no aparece, pero vemos que lo traiciona a Jesús por 30 monedas de plata. Y uno puede preguntarse por qué lo hizo, ¿no? Leía en algún comentario que una de las razones que pudo haber motivado a Judas fue que Judas, al manejar los dineros, ¿sí? Él tenía una ambición particular que
que la relacionaba directamente al reino de los cielos, que era representado por Jesucristo, pero él lo miraba desde un modo físico. Y como todo pueblo judío pensaba que él traía la revolución al pueblo, pero no espiritualmente, sino que físicamente, ¿sí? Se venía a plantar como rey, ¿sí? Que es lo que espera el pueblo judío, ¿sí? Él venía de otra manera, y cuando Judas se dio cuenta, en un particular ejemplo, que claramente esto está atado a la interpretación de los grandes estudiosos, pero me llamó la atención porque él, cuando vio que María derramó su perfume sobre el cuero cabelludo de nuestro Señor, que lo preparó, que ella dio su ofrenda, que era el salario de un año, dice la Biblia, él se dio cuenta, hizo un clic y dijo, esto no es lo que yo pensaba. ¿Sí? Yo quería una posición al ser el discípulo del Señor Jesucristo. Él pensaba que iba a tener una posición en su reino físico. Y ahí se dio cuenta que no venía por ese lado. Era espiritual lo del Señor Jesucristo. Entonces, como curiosidad, ¿sí? Fue esa la motivación, pudo haber sido la motivación de Judas, ¿sí? No se entiende de todas maneras, ¿no? Pero bueno, fue lo que pudo haber motivado a Judas a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 26, 31 al 35. Dice así: entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sus discípulos, ¿no? Qué fuerte esta palabra, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, fue lo que pasó. ¿Sí? Esto hace alusión otra vez a los falsos testigos, a su círculo más cercano, que se separó, lo dejó en banda, como decimos nosotros, ¿no? Se fueron, falsos testigos en su momento, ¿no? Después vemos que el Señor obra a través de la humanidad de cada discípulo, pero pasaron a ser falsos testigos, ¿sí? Vemos que más adelante en Mateo 26 es el mismo capítulo, ¿eh? Mateo 26, 48 y 49 dice, haciendo alusión a Judas otra vez, dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? No, disculpen, era 48 y 49. 48 dice, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Judas marcó, siendo un falso testigo, marcó a Jesús con un beso. ¿Sí? Dice la palabra, dicen los estudios que Judas marcó al Señor con un beso, y nosotros decimos, ¿por qué tan descarado, no? De encima le dio un beso al Señor Jesucristo. ¿Sí? Lo entregó y encima le dio un beso. Bueno, dicen que era la forma en que Judas se comprometía por si más adelante necesitaba ser testigo en un juicio contra Jesús. De esa manera él se comprometía con los romanos al haberle dado un beso, al haberlo entregado de manera tangible, visual, a ser un testigo falso delante del Señor Jesucristo en un juicio contra él. ¿Sí? Otro falso testigo. Mateo 26, 55 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme?
Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Los romanos que fueron a prenderle de noche, los soldados romanos, que fueron mandados por los otros falsos testigos que eran los sacerdotes, los líderes religiosos. Lo apresaron de noche. Después vamos a ver que esto no correspondía incluso, ¿sí? O sea, eran falsos testigos y encima hicieron las cosas mal. Estaba todo, claramente estaba todo predestinado, estaba todo escrito, ¿no?, para que esto fuera así, pero vemos por qué tipo de personas se rodeó nuestro Señor Jesucristo en sus últimos días. Mateo 26, 56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se fueron sus discípulos. En Mateo 26, 69, 75 vemos que Pedro niega a Jesús, y esto lo conocemos todo, pero lo vamos a leer. Pedro estaba sentado fuera en el patio, Mateo 26, 69, 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él otra vez negó con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le habían dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargadamente. ¿Sí? Esto lo conocemos todos, ¿no? A mí me llamó la atención que Pedro la tercera vez empezó a maldecir y a jurar. Y esto tiene una connotación. Esto era básicamente maldecir a la vez que vos estabas afirmando algo. Era como decir enojadamente: que Dios me mate si yo estoy mintiendo. Que me pase algo, que me caiga un rayo. Era como decir algo así. ¿Vieron cuando una persona está mintiendo y es acorralada y que empieza a jurar hasta por los hijos? Bueno, algo así más o menos. O sea, la connotación de esto no fue solamente maldecir por enojado, por decir: no, ustedes me están confundiendo. No. El tipo dijo que Dios me mate en este momento, básicamente, si yo estoy mintiendo. A ese punto fue el grado de traición de Pedro, que pasó a ser falso testigo en este momento, en esta situación. Vemos Mateo 27, 1 y 2, que dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Acá vemos a los principales sacerdotes, a los ancianos, ¿sí?, que lo entregaron. Eran los líderes religiosos que tenían que velar por el pueblo judío y ver que la justicia sea justicia y de que no haya imparcialidad en este sentido, y ellos estaban tergiversando todo. Como ellos querían matar al Señor Jesucristo, ¿sí?, y no querían que el pueblo los inculpara a ellos, ¿sí?, lo entregaron a los romanos, porque los romanos tenían la potestad de decir: este muere y este no muere, no los sacerdotes. Ellos, si bien es cierto, tenían la potestad para poder tratar asuntos internos, religiosos, ¿sí?, de costumbre, de tradición dentro del pueblo, ellos llegaban hasta ahí. La pena de muerte la tenía que dar sí o sí el Imperio Romano, representado se me fue el nombre. Claro, por Poncio Pilato, en ese momento, que era el representante del pueblo romano. Entonces, como no podían
traicionarlo directamente, porque era un asunto religioso básicamente, se lo entregaron diciendo, este hombre quiere ser rey, este hombre quiere revolucionar al pueblo y quiere levantar una revolución de tal manera que desplaza el imperio romano sobre el pueblo judío, que ellos tenían el control. Pero fue la forma en que encontraron traicionar a Jesús, mandarlo directamente a los pies de Poncio Pilato y que él decidiera qué iba a hacer con esta amenaza al César. César era el emperador, ¿no? Vemos los falsos testigos otra vez, testigos falsos que procuran matar a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27:6 dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Esto hablando de cuando Judas fue y se arrepintió y les tiró las 30 monedas de plata y dijo, ya no las quiero. Cuando Judas cayó en lo que había hecho, dijo, yo ya no las quiero, tómenlas. Y la ambigüedad de estos sacerdotes, ¿no? En el sentido de que tenían que cumplir con una labor en el pueblo judío, ¿sí? Y que pagaron 30 monedas de plata para traicionar a una persona, pero no las aceptaron porque era impuro ponerlas en las ofrendas nuevamente del templo. Falsos testigos rodeando a nuestro Señor Jesucristo. Mateos 27, 24 y 26. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este injusto, allá vosotros. El 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Este que pensó que lavándose las manos delante del pueblo, lavaba todas sus culpas sobre la muerte del Señor Jesucristo, y no fue así. No era así, no era tan simple. Vemos que hay un plan divino de Dios sobre la vida del Señor Jesucristo, que es redimir a la humanidad, pero vemos que fue cruel, fue duro, fue una serie de eventos de traición que lo rodearon a nuestro Señor Jesucristo a través de sus discípulos, a través de los sacerdotes, los que tenían que velar por la ley, porque las cosas estén en orden en el pueblo. Vemos que una persona que mandaba la batuta, que era Poncio Pilato, se lavó las manos porque dijo, yo acá no quiero tener nada que ver con... Y él se dio cuenta, ojo, que se dio cuenta que eran celos de los sacerdotes, no aceptaban al Señor Jesucristo y que era algo interno. Él lo supo, no es que se comió el verso de que era el próximo rey que iba a sustituir al César y era una amenaza directa al imperio. No. El tipo sabía qué pasaba. Se lavó las manos, pero la traición quedó. ¿Sí? Hasta ahí vemos las traiciones al Señor Jesucristo, ¿no? De forma más marcada en la Biblia. Después vemos la traición del juicio ilegal al Señor Jesucristo, que es lo que les decía hace un rato. ¿Por qué era ilegal en cierta forma lo que le había pasado al Señor Jesucristo? Los sacerdotes pervirtieron la justicia, ¿sí?, que debían proteger. Y les voy a dar 5 o 6 ejemplos de por qué fue todo traición lo que rodeó al Señor Jesucristo. En relación al juicio de Él, que le hicieron al Señor Jesucristo, primero, ellos ya habían decidido que Jesús tenía que morir. ¿Sí? No había presunción de inocencia. Vieron que la presunción de inocencia es que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No. Los sacerdotes que debían proteger la justicia en el pueblo ya habían decidido que Jesús tenía que morir. Segundo,
Buscaron testigos falsos en contra de Jesús, no solamente los que nombramos, buscaron muchas más personas, pero no pudieron testificar porque se contradecían mucho los testimonios entre ellos y no pudieron ser presentadas esas personas. Pero sí se presentaron dos que lo entregaron. ¿Sí? Dijeron, este hombre procura, dice ser Jesús, dice ser el Hijo de Dios y que va a amenaza con tirar el templo y levantarlo en 3 días. Y no era lo que el Señor Jesús había dicho. Él hablaba de él. Tiren este templo hablando de su forma física, de su crucifíquenme, básicamente estaba diciendo eso, y yo en 3 días, que es lo que hizo, voy a levantar este templo de vuelta. Eso es lo que él hizo, pero tergiversaron todos estos testigos falsos, de manera que eso fue llevado al juicio, eso fue una forma de acusar a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que los líderes, peculiarmente los líderes religiosos, cuando habían juicios contra personas, eran minuciosos al máximo en procurar que los testigos dieran un testimonio fiel, ¿sí? Que sea verdad lo que decían. Y en este caso ellos ya habían decidido presentar testigos falsos. O sea que también fue ilegal todo lo que hicieron. En un tercer punto, no se le permitió defensa alguna al Señor Jesucristo. ¿Sí? Más allá de que Poncio Pilato le dijo en su momento, dijo, no vas a decir nada ante estas acusaciones. Fue presentado ante Herodes también, fue presentado a Poncio, después se lo llevaron a Herodes, que era el que le correspondía, tenía jurisprudencia sobre la vida del Señor Jesucristo, por el lugar físico en donde estaba, pero después fue vuelto a Poncio Pilato, otro que se lavó las manos, ¿no? Herodes. Pero fue vuelto a Poncio Pilato y más allá de pedirle alguna explicación a Jesús, a él no se le dio una defensa propia de un juicio. El juicio se realizó en la noche, que es lo que veíamos cuando vimos el ejemplo de la Escritura, en donde fue arrestado de noche, ¿sí? Por miedo a que las multitudes reaccionaran, ¿sí? Mandaron a los romanos, a los soldados romanos, los mandaron a arrestar de noche. Entonces esto también fue ilegal, arrestar a una persona de noche y tratar todo esto de noche, ¿sí? Ellos querían apurarse porque el otro día empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Querían arreglar todo este asunto rapidito, ¿sí? Entonces lo hicieron de noche. Según las leyes religiosas de los líderes judíos, porque esto eran leyes religiosas en definitiva, pero estaban establecidas, esto también se transgredió. Acá también vemos que los testigos falsos hicieron lo que quisieron con ese juicio. Vemos que Jesús fue puesto por el sumo sacerdote bajo juramento y después lo incriminó por lo que dijo. Mateo 26, 63 al 66. Acompáñame, por favor. Miren lo que dijo. Mateo 26, 63 al 66. Dice, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rajó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Lo hicieron testificar bajo juramento y después lo incriminaron por lo que dijo. Todo muy raro lo que pasó alrededor de nuestro Señor Jesucristo, todo muy ilegal, todo muy de traición. Y después vemos que este caso, el juicio de Jesús, debió ser tratado en la sala del concilio supremo y no en la casa del sumo sacerdote de noche, sin testigos fidedignos, sin un defensor, ¿sí?
todo lo que rodeó a nuestro Señor Jesucristo fue traición en ese momento, en esa última semana. Pero el plan tenía que ser llevado a cabo. ¿Sí? Él tenía que mostrarle a todos que lo que él había dicho de que en 3 días iba a resucitar, lo que estaba escrito con antelación, él lo tenía que cumplir porque era la obra del Padre. Él siempre se rodeó de testigos falsos. ¿Sí? ¿Y por qué hago alusión tantas veces a los testigos falsos? Porque a mí me asombró, porque a pesar de ser tan traicionado y tantas veces, él lo menguó, ¿sí? Él no bajó los brazos, él siguió adelante. ¿Sí? Si bien es cierto, él en Mateo 26, 39, le dice al Padre, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y muchas veces tomamos este versículo como que Jesús no quería hacer la obra del Padre, ¿sí? Como que arrugó, ¿no? No, acá Jesús flaqueó, la verdad que como pueblo nos dejó mal, porque ¿cómo defendemos esto? Y no, en realidad, recuerden que él era hombre, él estaba afligido por lo que venía, él sabía lo que venía adelante, pero sabía que lo que el Padre le había hecho tenía que ser cumplido. ¿Sí? Él no arrugó. Él lo que no quería y él lo que le afligía era que su espíritu sea separado del Padre para ser entregado a los malvados. ¿Sí? Pero él sabía que sobre eso venía la redención de todos nosotros. Entonces él dijo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y fue hecho así. ¿Sí? Esto es impresionante porque ninguno de nosotros podría haberlo hecho. ¿Quién va a hacer esto? ¿Sí? Y si bien sabemos que y hemos leído muchas veces las Escrituras y hemos repasado la vida del Señor Jesucristo y ahora vamos a conmemorar la cena del Señor, la última cena que tuvo con sus discípulos, nosotros muchas veces pasamos por alto que Él fue traicionado a punto de muerte. ¿Sí? Vemos solamente lo que queremos, lo más romántico y es que Él revivió, resucitó y nos redimió de nuestros pecados, nos salvó de la muerte eterna, nos dio la posibilidad de ir directo al Padre a través de su nombre, pero no vemos que Él fue una persona de carne y hueso, que si bien estaba conectada con nuestro Padre, Él asumió toda esa traición de forma moral y de forma física. ¿Sí? Y fue el amor solamente de nuestro Señor Jesucristo el que hizo posible eso. El amor hacia nuestras vidas. ¿Podemos llegar a ser testigos falsos nosotros? Esa es la pregunta que nos incomoda más, ¿no? Porque al fin y al cabo, como hablaba en un principio, quizás nosotros hubiésemos sido parte del pueblo que lo escupió, que le pegó. Si hubiésemos sido soldados, hubiésemos terminado abofeteando al Señor Jesús, capaz que toda la noche, como lo hicieron en ese juicio ilegal, en donde le decían, si ustedes ven la palabra, le decían, bueno, ahora, si vos sos hijo de Dios, si vos sos el Mesías, fíjate quién fue que te pegó, y le pegaban. O le pegaban y él no veía, y decían, bueno, ¿quién fue? O sea, a ese punto, cosas que solamente Jesús pudo haber hecho. ¿Sí? Y nosotros muchas veces podemos caer en esto, en ser parte del pueblo judío, ser los testigos falsos que traicionaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? En nuestras actitudes, nuestras conversaciones, charlas, pensamientos, dichos, hasta en lo que deseamos incluso. ¿Sí? Es importante ponernos en ese lugar. ¿Sí? No creernos que porque Él ya nos salvó, nosotros
no pudimos haber hecho eso, o no lo podemos hacer, incluso como hijos de Dios en este momento, nosotros podemos decaer. Y en eso está también la fortaleza de poder seguir a los pies de nuestro Padre y no caer, ¿no? De no, como aprendíamos en el estudio de los jueves, de no bajar los brazos, de que no nos durmamos. Pero podemos llegar a ser testigos falsos, sí podemos llegar a serlo. Ahora, más allá de eso, hay una esperanza, que es que a pesar de todas esas cosas, el Señor triunfó, si bien es cierto, triunfó sobre la muerte, y toda esa traición se la llevó con Él. ¿Sí? Ya está. Veo a través de la vida de Pedro, por ejemplo, que lo negó 3 veces, veo que después Pedro, una persona impulsiva, vehemente, impetuosa, ¿no? y que cumplió un papel importante y quedó en los anales de la historia a través de la Biblia, ¿no? de lo que fue negar al Señor 3 veces, vemos que Él dejó de lado esas cosas. Y esa es la esperanza que nos da a nosotros, de que podemos ser redimidos también. Como decía nuestro pastor en una predicación, creo que fue la del domingo anterior, el Señor es Salvador de nuestras vidas todos los días. Y debemos proclamarlo como Salvador de nuestras vidas todos los días. Vemos a Pedro que fue apuntado en la historia y Pedro debe estar mirando, ¿no? Diciendo, otra vez están hablando de lo que hice, ¿no? Pero él fue perdonado y usado. Él dice que fue nombrado Pedro para ser, y no como la Iglesia Católica piensa que es la roca de la Iglesia, no. Él tenía las llaves del reino de los cielos en el sentido de poder abrirle el Evangelio a las personas, la salvación, llevárselas a las vidas. Entonces a ese punto fue redimido Pedro. Nosotros podemos ser redimidos a pesar de ser testigos falsos. Que no se ponga la capa de santidad. Todos los días llegamos a ser un poquito de eso, de testigos falsos, ¿sí? Con cosas que hacemos y pensamos y decimos. Pero está la esperanza de que el Señor Jesucristo nos redime a través de su amor, ¿sí? Nos redime a través de su perdón, de lo que fue el sacrificio, de lo que vamos a hacer ahora, de conmemorar la última cena, de recordar su cuerpo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa es la esperanza que nos queda y que le queda al que está escuchando, de que a pesar de todos los pecados que podamos tener, Él redime a las personas, Él perdona y transforma a las personas. Dejamos de ser testigos falsos para poder ser hijos de Dios, redimidos, ¿sí? Testigos redimidos, si quieres llamarlo. Entonces, a pesar de todo esto malo que hemos conmemorado, ¿no? Tanta traición alrededor de nuestro Señor Jesucristo, está la esperanza de que Él, a pesar de todo, nos ama y nos redime, ¿sí? Como lo hizo con Pedro, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido, creo que tenemos que prepararnos para tomar la cena del Señor, pero recuerde que somos redimidos, ¿sí? Si bien no es agradable ver tanta traición, recordar tanta traición alrededor de nuestro Señor Jesucristo, pero sí es bueno para saber que esto pasó y que sucedió en la historia y de que lo creemos por fe, a pesar de que el mundo no lo crea, y de que fuimos redimidos, ¿sí? Y de que nuestros espíritus que a veces caen pueden ser levantados en el nombre del Señor Jesucristo, en relación con Él, con el Padre, pueden ser levantados y somos salvados día a día. El Señor Jesús es nuestro Salvador día a día, ¿sí? Y recuerde eso cuando esté tomando la cena del Señor, ¿sí? Que Él lo redimió, lo salvó y pasó de ser un testigo falso a ser un testigo redimido, un testigo fiel, ¿sí? Que eso también es importante, ser fiel en lo que nosotros tenemos como convicción, ¿sí? No ser testigo falso, ser testigo fiel, fidedigno ante la sociedad, ser esas personas que dicen lo que llevan en el corazón,
que yo sé que todos tienen mensaje de vida en sus corazones, todos tenemos mensaje de vida, tenemos que ser testigos fieles en la sociedad. Así que déjeme orar por esta palabra y después pasamos a la Santa Cena del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por mostrarnos, Señor, que podemos ser redimidos día a día, que tu Hijo Jesús es nuestro Salvador. A diario, Señor, y gracias a su valentía, Señor, a su amor, gracias a su dedicación, Señor, pudimos ser redimidos, pudimos ser salvos, Señor, pudimos, Señor, ser perdonados, Señor, pudimos pasar de ser testigos falsos, Señor, a poder ser parte del reino, Señor, y testificar fielmente, Señor, por todas las obras que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos en este sentido, Señor. Ayúdanos a poder ser testigos fieles, Señor, de tu palabra, de tu amor, de tu redención, de tu perdón, Señor. Ayuda al oyente, Señor, el que necesita ser perdonado. Que en el nombre de Jesús pueda pedir perdón delante de tu presencia, pueda ser guiado por tu Espíritu, todo aquel que necesite, y que pueda estar escuchando, Señor, esta predicación, que pueda arrodillarse, Señor, delante de tu presencia y pedir perdón por su vida y aceptar a tu Hijo Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Para ser redimido, Señor, salir de esa sentencia de muerte y pasar a vida eterna. Señor, gracias por este mensaje, gracias por mostrarnos tu valentía, Señor, tu dedicación, tu relación con el Padre, al punto de no rechazar, Señor, lo que tenías que hacer, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús.